Si conduces media hora al sur de Prince Albert, Saskatchewan, llegarás al diminuto pueblo de St. Louis, una antigua comunidad metis que abraza la orilla sur del río South Saskatchewan. Esta tranquila aldea del centro de Saskatchewan no solo tiene el honor de ser la ciudad natal de dos jugadores de la NHL, sino también el de ser el escenario de una de las historias de fantasmas más conocidas de Saskatchewan. Durante casi 100 años, los amantes de las emociones fuertes de la Tierra de los Cielos vivientes han acudido en masa a un cruce de ferrocarril, abandonado hace mucho tiempo, a unos 8 kilómetros al norte de la ciudad. Han aparcado sus vehículos bajo las estrellas y han esperado a vislumbrar la legendaria luz de San Luis. Cientos de canadienses afirman haber visto esta aparición, de la que se dice que aparece casi sin falta todas las noches. Los testigos de este misterioso fenómeno describen invariablemente dos luces diferentes. La primera es una luminiscencia grande y brillante, parecida al faro de un tren que se aproxima. A menudo se dice que esta luz se desliza a lo largo del trazado de la antigua vía férrea, normalmente en dirección norte, aumentando su brillo a medida que se acerca al testigo, antes de desaparecer tan repentinamente como apareció. La segunda luz es un orbe más pequeño, con un suave resplandor rojo o naranja, que flota en el aire o se mueve erráticamente sobre las antiguas vías. Ambas luces se ven juntas con mucha frecuencia, y la roja a menudo permanece debajo de la blanca o baila alrededor de su perímetro. El antiguo lecho ferroviario sobre el que aparecen estas luces fue en su día una línea de los ferrocarriles nacionales canadienses. Las vías se abandonaron en 1983 y sus traviesas y raíles se retiraron en 1988. Hoy, la cáscara de la antigua vía de hierro atraviesa tierras de labranza privadas, apareciendo como un sendero cubierto de hierba entre matorrales de pradera. Cuenta la leyenda que una fría noche de invierno de los años 20, cuando el ferrocarril funcionaba a pleno rendimiento, un guardafrenos o maquinista se vio obligado a abandonar la relativa seguridad de su locomotora, quizá para retirar algún obstáculo de las vías. Por algún terrible accidente, era arrollado por su propio tren y decapitado. Desde entonces, la luz de San Luis ha aparecido sobre las vías en las que murió. Algunos dicen que la brillante luz que tan a menudo se ve sobre el viejo ferrocarril es el faro de la locomotora que mató al desafortunado ferroviario, y que el globo rojizo que a menudo la acompaña es una linterna que lleva la propia víctima fantasmal que regresa cada noche al lugar del accidente para buscar su cabeza desaparecida. En su artículo The St. Louis Ghost Train, el tren fantasma de San Luis, publicado en la revista virtual Saskatchewan Online Magazine, el escritor, independiente afincado en Saskatchewan, Dave Yanko, detalló varios supuestos avistamientos de la luz de San Luis, entre ellos el del que fuera alcalde de San Luis, el difunto Émile Lussier. Una noche de hace muchos años, Lussier y su cuñado decidieron caminar por las antiguas vías, algo que los supieran, nadie había intentado todavía. Después de caminar 1,5 kilómetros sin ver nada, un haz de luz sólida y brillante apareció justo detrás de ellos. Su borde les besaba los talones y su cuerpo proyectaba sus sombras sobre la vía abandonada que tenían ante ellos. Los dos hombres se giraron al unísono, pero antes de que pudieran posar sus ojos en él, la luz misteriosa desapareció. Lussier y su cuñado regresaron a San Luis e informaron a amigos y parientes de su asombrosa experiencia. Intrigados, un puñado de aventureros decidieron acompañar a los dos hombres de vuelta a las pistas para ver si ellos también encontraban la luz. Esta vez,
Lucie se contentó con permanecer en la encrucijada y observar a los muchachos mientras bajaban por el viejo sendero. Antes de que se perdieran de vista, un brillante globo de luz apareció de repente sobre el lecho de la vía e iluminó a los peatones durante unos instantes antes de desaparecer. Lucie llamó a los chicos y se sorprendió al ver que ninguno de ellos había visto nada. El hijo de Lucie, Edward, entonces un adolescente, formaba parte del grupo que se aventuró por las vías aquella noche. Describió su experiencia a la escritora Taryn Rimmer, que publicó su relato en el número del 31 de octubre de 2014 de The Western Producer. La luz vino detrás de nosotros, dijo, y nos iluminó, y las siluetas y las pistas, y como que nos reconocieron. Papá vino corriendo porque pensó que nos asustaríamos y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ni nosotros mismos vimos la luz. Así que fue algo espeluznante. Durante la temporada escolar en el Enchulum, dos jóvenes lámadas, Shannon Dunn y Alicia Lederhouse, que cursaban el 12º grado en el Instituto Churchill de La Ronge, Saskatchewan, decidieron hacer de la luz fantasmal de San Luis el tema de su proyecto para la Feria de Ciencias. No fueron los primeros estudiantes de Saskatchewan en investigar esta luz fantasmal en nombre de la ciencia. Ya en 1999, los estudiantes de 10º curso, Dustin Armstrong y Ben McIvor, del Instituto Carleton Comprehensive de Prince Albert, grabaron en vídeo la luz fantasmal como parte de su propio proyecto de ciencias y lo declararon fenómeno paranormal cuando descubrieron que su cámara no había conseguido captar la luz que habían visto con sus oídos. Shannon Dunn y Alicia Lederhouse también habían visto la luz fantasma de San Luis en un antiguo viaje por carretera que hicieron a la zona con varios amigos, un suceso que había asustado mucho a algunos de sus compañeros. Dunn, firme creyente en lo paranormal, sospechaba que la luminiscencia fantasmal era realmente algún tipo de fenómeno preternatural. Lederhouse, en cambio, era una escéptica de corazón y creía que la luz fantasmal era probablemente producida por los faros delanteros y traseros de los vehículos que circulaban por alguna carretera cercana. En una entrevista con la periodista Jill Streliev del Leader Post de Saskatchewan dijo: "De entrada pensé que eran los faros de los coches, sobre todo porque muchas historias dicen que a veces se ven luces rojas. Pensé que serían las luces traseras." La hipótesis de Lederhouse se hace eco de una antigua objeción a la explicación de los fantasmas defendida por los escépticos de todo Saskatchewan. Esta idea fue articulada sucintamente por el difunto Don McPhedran, entonces un residente de 88 años de Prince Albert, Saskatchewan, en el excelente artículo del periodista Darren Bernhardt sobre la luz de San Luis, en el número del 27 de octubre de 2001 del Star Phoenix de Saskatoon. "Se pierden de vista allí donde hay un pequeño desnivel", explicó McPhedran a Bernhardt, "y luego reaparecen de nuevo y después giran y se dirigen ligeramente hacia el noreste. Entonces se ven las luces traseras." Tomando esta teoría como hipótesis, Shannon Dunn y Alicia Lederhouse se propusieron resolver el misterio de San Luis de una vez por todas. Con la ayuda del padre de Lederhouse, que trabajaba como topógrafo para una empresa de exploración minera, las chicas encargaron un mapa ampliado de la zona que rodeaba el antiguo ferrocarril. Trazaron el punto en el que habían visto la luz fantasma en su viaje anterior, así como el lugar desde el que parecía originarse la luz, y trazaron una línea recta a través de los puntos. Una vez hecho esto, identificaron las carreteras con las que se cruzaba o a las que se acercaba la línea, y determinaron un puñado de lugares a lo largo de esas carreteras en los que decidieron poner a prueba su hipótesis.
Una vez finalizados los preparativos, Don, Leatherhouse y el padre de esta última emprendieron el viaje de 3 horas hacia el sur. Hasta Saint al caer la noche, las chicas se instalaron en la zona desde la que suele observarse la luz fantasma, mientras el padre de Leatherhouse conducía su coche hasta los puntos de las carreteras cercanas que las chicas habían trazado. En cada punto, el señor Leatherhouse orientaba su vehículo en dirección al punto de observación y encendía y apagaba las luces largas, manteniendo a las niñas al corriente de sus actividades por teléfono móvil. Aunque las chicas observaron la luz fantasma en varias ocasiones esa noche, su aparición no parecía tener correlación con las operaciones del señor Leatherhouse. Sin otra alternativa, las chicas decidieron que el señor Leatherhouse condujera por la autopista 2 de Saskatchewan, una vía que distaba 8,5 kilómetros, 5,3 millas, de la zona de observación en su punto más alto, y que las chicas no habían considerado inicialmente como posible ubicación de la fuente de la luz fantasma debido a su distancia de las antiguas vías del ferrocarril. Las otras carreteras por las que habían realizado sus pruebas, observaron, tenían una elevación inferior a la del punto de observación, mientras que un tramo de la autopista 2, situado en la cima de una colina, se encontraba en una elevación próxima. Esperaban que este último esfuerzo arrojara resultados interesantes y no les decepcionó. Conseguimos que papá se quedara allí durante 1 hora encendiendo y apagando las luces cuando se lo pedíamos, cuenta Leatherhouse a Streliff. Incluso se dio la vuelta, pero vimos sus luces traseras. Podíamos ver sus luces traseras a 8,5 kilómetros de distancia. Satisfechos de haber reproducido con éxito la luz fantasma de San Luis, los jóvenes científicos dieron por concluido su trabajo de campo y regresaron a casa. Aunque Dunn y Leatherhouse estaban seguros de haber determinado la verdadera fuente de la luz misteriosa, seguían desconcertados sobre cómo era posible que la luz de carretera de la colina de la autopista 2 llegara al punto de observación. Consultaron a su profesor de física, que sugirió como posible explicación un fenómeno fótico llamado difracción, siendo la difracción la distorsión que sufren las ondas luminosas al chocar con obstáculos opacos. Como explica un artículo de la revista virtual Saskatchewan Online Magazine, la luz que atraviesa una pequeña abertura, tal vez unos árboles lejanos a ambos lados del antiguo lecho de la vía, puede difuminarse y aumentar de tamaño. En otras palabras, los faros que normalmente son demasiado pequeños para ser percibidos, podrían hacerse evidentes por difracción. Aunque la explicación de la luz del coche ha satisfecho a muchos, incluidos los jueces de la Feria Regional de Ciencias, en la que participaron Don y Leatherhouse, que concedieron a las chicas el 3er puesto por su proyecto, muchos testigos de la luz fantasma de San Luis siguen sin estar convencidos. Una testigo llamada Rita Ferland, por ejemplo, que vio la luz fantasma desplazarse por las vías a plena luz del día mientras recogía frambuesas con su madre, está segura de que ninguna luz de vehículo, difractada o no, podría explicar su extraña experiencia diurna. Otros afirman que la explicación de la luz del coche es insostenible, ya que, según el folclore local, la luz de St. Louis se ha visto con regularidad desde la década de 1920, en una época anterior a que el automóvil eclipsara al caballo como vehículo preferido en las praderas de Saskatchewan. Otros siguen argumentando que el aspecto, el comportamiento y la duración típicos de la luz niegan la posibilidad de que proceda de las luces de los vehículos que pasan. Como dijo el autor canadiense Shannon Sin en su video de la luz fantasma de St. Louis, que capturó en película en la víspera de Año Nuevo de 2014.
Dime tú si crees que eso de ahí es un faro. Si quieres ver la grabación de Shannon, consulta el enlace en la esquina superior derecha de este vídeo. Luis puede ser algo más que una ilusión óptica. Es la historia de Chris MacLeod, un nativo de Prince Albert, Saskatchewan, cuya inquietante historia aparece tanto en el artículo de Darren Bernhardt, antes mencionado, como en el libro de Joanne Christensen de 1995. Ghost Stories of Saskatchewan, Historias de Fantasmas de Saskatchewan. Cuando tenía 17 años, MacLeod y su amigo Justin Torstenson hacían viajes regulares a St. Louis en un Chevrolet Cavalier para ver la luz fantasmal. Su última y más dramática visita tuvo lugar una fría noche de invierno de 1987. Una de las reglas no escritas del semáforo de San Luis es que nunca hay que aparcar el coche en las vías, explicó MacLeod a Christensen. Como era un adolescente inmortal, a veces lo hacía. MacLeod descubrió que esta infracción de la etiqueta solía ir seguida de pequeñas molestias, como la animación espontánea de sus limpiaparabrisas, el parpadeo de sus faros o problemas con el encendido. En esta ocasión, sin embargo, su descaro le trajo más de lo que esperaba. MacLeod y Torstenson solo llevaban 2 minutos al ralentí cuando el familiar rayo de luz apareció sobre las viejas vías. Durante unos 30 segundos, la inquietante luminiscencia se deslizó por unos raíles fantasmales, aumentando gradualmente su brillo a medida que se acercaba a ellos. De repente, empezó a salir humo del capó del Cavalier. Al apartar los ojos del inquietante espectáculo, los chicos apagaron el motor y abrieron el capó para encontrar el alternador envuelto en llamas. No teníamos forma de extinguir un incendio eléctrico, escribió MacLeod, así que decidimos apagarlo en la carretera. Los adolescentes regresaron a Prince Albert aterrorizados, pero no tuvieron más problemas durante el trayecto. Posteriormente, hicieron inspeccionar el Cavalier por un mecánico que declaró que el alternador parecía estar en perfectas condiciones y que no podía dar ninguna explicación a su misterioso encendido. En 2014, Canada Post representó al Ghost Light of St. Louis en una colección de sellos permanentes en honor a 10 historias clásicas de fantasmas canadienses. En 2015, el correo añadió otros 5 sellos a su colección Haunted Canada, uno de los cuales conmemoraba otra luz fantasma cuya supuesta aparición y supuesta historia de fondo recuerda inquietantemente a la de su homólogo de San Luis. En la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, en el extremo norte del histórico barrio de Gastown, al borde del puerto de Vancouver, se encuentra un antiguo astillero de los ferrocarriles Canadian Pacific. Cuenta la leyenda local que, en las noches oscuras y lluviosas, a veces puede verse parpadear en el patio un suave resplandor que evoca la luz de una vieja linterna, moviéndose lentamente por las vías antes de apagarse de repente. Se dice que solo un puñado de desafortunados empleados de TransLink, que operan las líneas de SkyTrain desde la adyacente estación de Waterfront, han vislumbrado el fantasmal espectro al que está unido este farol fantasmal. La figura de un guardafrenos, vestido con un mono ferroviario de los años 20, que parece estar buscando la cabeza que le falta. El material publicado más antiguo sobre esta espeluznante leyenda urbana que este autor ha podido desenterrar, y en el que parecen basarse muchos relatos posteriores, es el libro de Ted Ferguson de 1985, Sentimental Journey, An Oral History of Train Travel in Canada, de Ted Ferguson, de 1985. El libro de Ferguson es una colección de anécdotas anónimas sobre los viajes en tren por Canadá que el autor recopiló a lo largo de 1984, la mayoría de ellas extractos de entrevistas espontáneas con veteranos ferroviarios que conoció durante un viaje a través de Canadá.
Según una de las fuentes anónimas de Ferguson, la luz fantasma del patio de trenes más antiguo de Vancouver tiene su origen en un suceso que tuvo lugar una noche oscura y lluviosa de 1928. Al entrar en la estación, un guardafrenos llamado Hub Clark resbaló en el suelo resbaladizo de un vagón y se cayó del tren de mercancías con la linterna en la mano. Cayó torpemente y se golpeó la cabeza contra uno de los raíles, quedando inconsciente. Antes de que Clark supiera lo que le había golpeado, un tren de pasajeros que se acercaba, cuya visión del conductor se vio obstaculizada por la lluvia y la oscuridad, chocó contra su cuerpo postrado, separando su cabeza de su cuerpo. Desde entonces, se dice que el fantasma sin cabeza de Clark regresa al patio del tren en las noches oscuras y lluviosas y, linterna en mano, recorre las vías en busca de su cabeza perdida. Otro de los informantes anónimos de Ferguson le habló de una luz fantasmal que los ferroviarios de Canadian National veían habitualmente por la noche en un tramo de las vías del centro de Alberta. Yo trabajaba para CN en Edmonton antes de trasladarme a la costa. En los años 30 recibíamos informes de luces misteriosas. No era broma. Los maquinistas circulaban de noche y de repente veían un resplandor blanco en los raíles. Los frenos se activan, el tren se detiene y las luces desaparecen. En la parte trasera de Dios no hay nada en 100 millas a la redonda, a excepción de coyotes y topos, y seguro que no se encienden en la oscuridad. Los maquinistas no entendían nada. El ferroviario anónimo se burló de la idea de que los fantasmas estuvieran detrás de las luces misteriosas, sugiriendo en su lugar que los responsables eran los platillos volantes. A pesar del mal funcionamiento de los vehículos y de los ferroviarios sin cabeza, resulta tentador proponer una conexión entre las mencionadas luces fantasmales y un fenómeno llamado voluntad del susurro, conocidos también como Jacks o the Lantern e Ignes Fatui o fuegos fatuos. Los Wills o the Wisp son misteriosas luces parpadeantes, parecidas a linternas o llamas de velas que, según se dice, aparecen de noche en ciertas zonas salvajes, a menudo ante viajeros solitarios. Los que intentan seguir estas luces a menudo se encuentran con que se salen del camino trillado y se adentran en zonas escarpadas y peligrosas, solo para ver cómo el objeto de su persecución desaparece de repente, dejándoles perdidos y solos en la oscuridad. Las tradiciones folclóricas de todo el mundo proponen diferentes explicaciones para este extraño fenómeno óptico. La leyenda celta, por ejemplo, atribuye las luces a las linternas de hadas traviesas que se deleitan desorientando a los viajeros humanos. La tradición anglosajona, de la que derivan los nombres Will o the Wisp y Jack o the Lantern, sostiene que las luces son las linternas que elevan las almas perdidas, quizá como castigo divino por las fechorías cometidas en vida. Para los Tlingit del Panhandle de Alaska, las misteriosas luces en el desierto son las hogueras de los Kushtaka, hombre nutria de tierra, una entidad semipreternatural que se aprovecha de los viajeros perdidos. La ciencia también ha propuesto varias teorías para explicar el fenómeno. Una de las explicaciones científicas más populares, que gira en torno a la observación de que a menudo se ven misteriosas luces parpadeantes sobre pantanos y ciénagas, sostiene que estas velas nocturnas se producen por la combustión natural de ciertos gases inflamables que se escapan regularmente de los humedales, los cuales se encienden cuando se exponen al oxígeno. Esta explicación, por supuesto, no puede explicar las numerosas luces misteriosas que se observan en desiertos y otros lugares en los que estos gases no están presentes en las concentraciones necesarias.
Otros científicos han propuesto que el culpable podría ser un rayo en bola, un globo de luz volátil que se transmite por el aire y que aparece con muy poca frecuencia durante las tormentas eléctricas. Esta explicación, teniendo en cuenta la supuesta rareza de los rayos en bola, no puede explicar los Wills o The Wisp, que se dice que aparecen en la misma zona general con regularidad. Una tercera explicación sostiene que los Wills o The Wisp son nubes bioluminiscentes, producidas por la actividad de algún tipo de organismo, siendo las luciérnagas y los hongos Foxfire los sospechosos más frecuentemente acusados. Sea cual sea su naturaleza, algunos de los que han escrito sobre el tema han equiparado el Will o The Wisp con misteriosas luces que aparecen sobre las vías del tren, de las cuales la luz de San Luis y el fantasma de Hub Clark son solo dos de varias. Uno de estos investigadores fue el escritor forteano Curtis Fuller, cuyo artículo Un problema para los físicos apareció en el número de febrero de 1953 de la revista Fate. Tras argumentar que las diversas explicaciones científicas del fenómeno de la voluntad del susurro distan mucho de ser satisfactorias, Fuller describió cierta luz misteriosa que una vez apareció con regularidad en un tramo del ferrocarril Grand Trunk que recorría la orilla norte del lago Simcoe de Ontario. Su fuente principal era una anciana llamada Yetta B. Running, que vivía en la avenida Harshaw de Toronto en el momento de escribir este artículo. 50 años antes, cuando vivía en el distrito de Brechin, en la orilla norte del lago Simcoe, la señora Running afirmó que la luz misteriosa aparecía con tanta frecuencia que ella y sus vecinos se acostumbraron a ella y la aceptaron como un elemento inexplicable, pero habitual de la zona. Al parecer, los habitantes de Brechin de los años 50 mantenían una relación menos cordial con su vecino que sus predecesores de principios de siglo, como demuestran el artículo de Fuller y un artículo periodístico contemporáneo. Una de las travesuras favoritas de la luz, escribió Fuller, consistía en aparecer en las vías del Grand Trunk Railway y detener los trenes. Cuando la tripulación bajó para averiguar el problema, la luz, que emitía un resplandor rojizo muy parecido al de una linterna, desapareció por completo en el pantano. En el número del 3 de septiembre de 1952 del periódico de Sault Ste. Marie, el Sault Star, se describía un incidente similar. La policía provincial y los residentes del extremo noreste del lago Simcoe jugaron anoche y hoy temprano con una luz roja. La luz, de la que se informó por primera vez a última hora de la tarde, apareció en muchos puntos del lago. La policía comprobó cada informe, pero no se ha determinado la causa de la luz. A diferencia de la luz de San Luis, esta luz misteriosa no se limitaba a las vías del tren. Al final de su artículo, Fuller escribió: la señora Running recordaba a un guarda de caza llamado Henry Thompson que persiguió la luz varias veces cuando se le adelantaba por un sendero hasta su cabaña junto al lago. Solía reírse de ello hasta que una mañana llegó al Hotel Brechin con la cara blanca y temblando. Al parecer se había despertado durante la noche al oír un fuerte zumbido junto a la ventana de su cabaña. Su perro corría buscando dónde esconderse y su gato trepaba por la pared. Justo al otro lado de la ventana había una bola de fuego, tan grande como un balón de fútbol. Will o The Wisp, por supuesto, sea lo que sea.